da esta versión. Las nuevas traducciones también, que son más fieles. No todas son fieles. ¿Entienden, hermanos, que hay que estudiar más? Tenemos la verdad solamente si tenemos a Cristo. Tenemos que orar más, desde la mañana hasta la noche, en todo momento, no 3 veces por día o 4 veces por día. Cuando vamos manejando el automóvil, cuando vamos caminando, cuando estamos en el supermercado, cuando estamos haciendo nuestras tareas. Necesitamos más oración para aprender a conocer la voz de Dios. Cuando Diego hablaba de Abraham, que Abraham escuchó la voz de Dios diciéndole: ve y sacrifica a tu hijo. Sacrificar al hijo era matarlo. ¿Y qué dice la ley de Dios? No matarás. Fíjense qué buena excusa la de Abraham de escuchar la voz de Dios que le dice: ve y sacrifica a tu hijo, y saber que la ley de Dios dice: no matarás. Él dice: no, entonces no es Dios el que me está mandando a sacrificar a mi hijo. Seguramente es una tentación de Satanás para que yo mate a mi hijo y de esta forma no se cumpla la promesa y no venga el Mesías a través de la descendencia de Isaac. ¿Es válido ese razonamiento en la mente de Abraham? De un padre que estaba anhelando tener a ese hijo, el hijo de la promesa. ¿Es válido ese razonamiento? ¿No habrían actuado ustedes así con ese razonamiento? Si no conocieran la voz de Dios, habrían actuado así. Porque no estarían seguros que esa es la voz de Dios. Pero Abraham, hacía muchos años que había comenzado a escuchar la voz de Dios. Y la reconocía, sabía que era la voz de Dios. Y sabía también que ese hijo no era de él. ¿De quién era? Era el hijo de un milagro que Dios había producido. Entonces cuando Dios le dice a Abraham: entrégame a tu hijo, en realidad le está diciendo: tu hijo es mío. Yo voy a hacer lo que quiera con tu hijo, para que entiendas que nada de lo que tienes te pertenece. Dame lo que más quieras. Con esta interpretación, yo, si hubiera sido Sara, estaría ofendida. Ah, no soy yo lo que vos más querés. ¿Vieron cómo le dicen siempre las esposas? Ah, porque ponés a eso por encima, por eso es que no me querés a mí. Así le dicen las esposas a los esposos. Como no me querés a mí, te vas a Concordia, a predicarle a los hermanos de Concordia. Y me dejás a mí sola atendiendo todos los asuntos de la iglesia. Que para colmo viene el pastor nuevo y lo tengo que presentar yo cuando te corresponde presentarlo a vos, que sos el director de la congregación. ¿Nunca escucharon nada así? A mí de vez en cuando me dicen algo por el estilo. Pero Abraham sabía en quién creía. Y sabía que Dios tenía el poder de resucitar a Isaac. Abraham no dudó. No se lo dijo a Sara porque sabía que Sara le iba a impedir cometer ese sacrificio, obedecer esa orden. Por eso se va a la montaña con su único hijo. Y esa acción, ese actuar, sirve para que nosotros hoy entendamos lo que significó para Dios entregar a su propio hijo. Ahora, mis hermanos, frente a tal amor, nosotros vamos a preferir la televisión, la música, los placeres del mundo, en vez de estudiar lo que Dios tiene para decirnos a cada uno de nosotros, maravillas incontables. Algunas personas las ponen nerviosas cuando uno empieza a manejar fechas, ¿no? Porque dicen enseguida: va a poner una fecha de la venida de Cristo, pero las fechas están ahí. O sea, las advertencias están. Cuando veas la abominación desoladora en el lugar en el que no tiene que estar. ¿Y cuál es la abominación desoladora? Desde que se ha quitado el continuo hasta que pase tal cosa ocurrirá tanto tiempo.
1260 días, 1290 días, 1335 días. ¿Para qué están esas fechas ahí? ¿Para qué están esos números si no es para que nosotros entendamos los periodos en los cuales Dios se maneja? 40 años por aquí, 40 días por el otro lado. ¿Qué similitudes tienen? 2300 años por el otro lado, 70 semanas de años por el otro lado. ¿Saben? Yo crecí en la iglesia adventista escuchando día y noche en las predicaciones de las profecías que las 70 semanas eran 70 días que había que traducirlos a día por año de acuerdo al principio establecido en Números y en Ezequiel. Hasta que un día leí el comentario bíblico adventista. Y el comentario bíblico adventista tomó 4, cuando habla de las 70 semanas, dice, las 70 semanas no deben ser traducidas aplicando el principio del día por año, porque son 70 semanas de años, no son 70 semanas de días, son 70 semanas de años. ¿Por qué? Porque había 2 formas de contar las semanas. Según Levítico, recuerdan ustedes que Dios les había dado también a los hebreos semanas de años, ¿o no? ¿Cómo eran las semanas de años? Durante 6 años se trabajaba la tierra y el 7º año se la dejaba descansar. Durante 7 periodos de 7 semanas de años se juntaban deudas o se hacían negocios, pero en el año 50 venía el jubileo y se retrotraía todo para atrás, para que nadie se enriqueciera por sobre los demás, se volvía la cuenta a 0 y empezábamos de nuevo. ¿Recuerdan eso? Esas semanas de años son las que Dios le está hablando. Y vayan al libro de Daniel y van a ver que es así. ¿Saben por qué? Porque el mismo libro de Daniel nos explica todo lo que tenemos que entender. Daniel capítulo 9, cuando hablamos de la profecía de Daniel, lo único que hacemos es tomarla desde el versículo 24 en adelante. ¿Qué pasó con los 23 versículos anteriores? ¿Quién sabe de qué están hablando los 23 versículos anteriores de Daniel 9? ¿Quién lo sabe? ¿Quién los leyó? ¿Quién los lee? ¿La oración qué? La oración de la confesión de Daniel del pecado de él y de su pueblo. Daniel ora por los pecados de su pueblo. ¿Y por qué Daniel ora por los pecados de su pueblo? Porque en el versículo 1 en adelante Daniel mismo lo dice. O sea, no es solamente una oración de Daniel, sino que la oración tiene un motivo. Fíjense, dice que en el año 1 de Darío, rey hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre los reinos de los caldeos, en el año 1 de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta ¿qué? Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén durante 70 años. ¿Qué estaba haciendo Daniel? Cuando cayó Babilonia, en el año 1 de Darío, ¿qué estaba haciendo Daniel? Estaba sacando una cuenta. Exactamente, estaba sacando una cuenta. ¿Una cuenta de qué? De tiempo, de cuántos años habían pasado desde que los caldeos, desde que los babilonios tomaron Jerusalén, a ver cuánto faltaba para que se terminaran de cumplir los 70 años. No, los 70 años de cautiverio. Los 70 años de cautiverio. Y hasta este momento habían pasado alrededor de 66 años. Así que Daniel estaba ansioso. ¿Vieron cuando uno está esperando algo mucho tiempo? Ninguno de nosotros tiene 70 años esperando nada. Daniel estaba ya 66 años esperando la liberación. ¿Qué creía Daniel que iba a venir con la liberación? El Mesías. Claro, ¿qué está esperando cada generación desde Adán hasta acá? ¿Qué está esperando cada generación? Lo esperó Adán, lo esperó Abraham, lo esperó Noé, Enoc, todos.
Nosotros, mis abuelos, mis padres,